Capítulo 14. Lo que no debía encontrarse. El profesor todavía estaba hablando cuando la puerta del salón se abrió. No fue un golpe fuerte, solo un empujón seco, pero suficiente para que todo el salón levantara la cabeza al mismo tiempo. Dos prefectos entraron. Uno de ellos era Miguel, el otro, Gilberto. Los dos tenían esa cara de gente que ya venía enojada desde antes. ¡Buenos días! Nadie respondió. El profesor dejó el gis sobre el escritorio. ¿Ocurre algo? Miguel asintió. Revisión. Un murmullo recorrió el salón. Operación Mochila. Miguel levantó la voz con firmeza. Todos en su lugar, manos sobre la paleta del pupitre, mochilas al suelo y nadie las toca, nadie mete mano. Si alguien intenta esconder algo, se queda conmigo, aquí, y no le va a gustar. Las mochilas quedaron en el piso y todos levantamos las manos, palmas visibles sobre la tabla del pupitre. Gilberto empezó a caminar entre las filas, vigilando con la mirada fija. Osiris se inclinó hacia nosotros. No puede ser, Tranquilo. Murmuró. no estoy tranquilo. ¿Qué traes? Osiris me miró, luego a Roberto. ¿Nada grave? Eso nunca era una buena señal. Miguel se colocó junto al escritorio del profesor. Van a pasar uno por uno. Mochila, vacían todo sobre la mesa, revisión rápida y regresan a su lugar. El salón se quedó demasiado silencioso. Las sillas comenzaron a moverse cuando el profesor indicó que formáramos fila. Osiris fue de los primeros. Lo supe por su espalda. Estaba rígido, demasiado rígido. Caminó hasta el escritorio, dejó la mochila y la abrió. Sus manos se movían rápido, pero con un temblor que solo los que lo conocíamos podíamos notar. Sacó cuadernos, un estuche, un libro, todo sobre la mesa. Pero cuando volvió a meter la mano en la mochila, lo vi. Ese pequeño movimiento torpe. Sacó algo más, pero lo mantuvo pegado a la mochila, como si intentara que nadie lo viera. Lo empujó hacia el fondo, movió un cuaderno encima y cerró un poco el cierre, como si ya hubiera terminado. Miguel se inclinó, miró dentro de la mochila, metió la mano, movió los cuadernos y entonces lo sacó. 2 revistas. Las levantó en el aire. El salón explotó en risas. Revistas para adultos, sin absolutamente ninguna censura. Osiris cerró los ojos un segundo. ¿Qué es esto? No son mías. Gilberto levantó una ceja. ¡Ah! ¡No! Las estaba guardando. ¿Para quién? Osiris dudó apenas. Para cultura general. Las risas aumentaron. Miguel dejó las revistas sobre la mesa. Se quedan. Osiris regresó caminando, rojo, muy rojo. Héroe. Murmuró. Cállate. Respondió en voz baja mientras se sentaba. La fila siguió avanzando. Un alumno de segundo pasó después. Su mochila estaba llena de canicas. Esto no es casino. Dijo, quitándole la mitad. Luego otro alumno. De su mochila salió una caja pequeña llena de petardos. Miguel tomó uno entre los dedos. ¿Qué es esto? Nada. Se quedan. El alumno volvió a su asiento resignado. Luego pasó otro muchacho, y de su mochila sacaron un cuchillo pequeño para fruta. ¿Para qué traes esto? Para la manzana. La manzana la cortas en tu casa. El cuchillo también se quedó en la mesa. El salón estaba cada vez más tenso. La pila de cosas confiscadas crecía, y con ella ese silencio incómodo que se sentía en el aire. Entonces pasó Roberto. Dejó su mochila sobre la mesa, la abrió y empezó a sacar todo con la calma de siempre. Cuadernos, estuche, libros. Miguel revisó rápido, no encontró nada y asintió. Guarda tus cosas.
Roberto empezó a recoger con la misma precisión con la que hacía todo. Guardó los cuadernos, el estuche, el libro de historia. Y cuando iba a meter la última libreta, Miguel levantó la mano. Un momento. Tomó la libreta, la volteó y leyó el nombre en la portada. Frunció el ceño. Tú no eres Yareli. El salón se quedó en silencio. Roberto se congeló. Sus manos temblaron apenas. Abrió la boca. La cerró. Intentó pensar algo. Nada. Un segundo. 2. Ah, Se aclaró la garganta. perdón. ¿Perdón qué? Creo que me equivoqué de mochila. Antes de que el prefecto respondiera, una voz explotó desde su pupitre. ¿Pero qué rayos? Todos volteamos. Yareli estaba medio levantada. Me cambiaron la mochila. El salón estalló en murmullos. Miguel suspiró. Dios, dame paciencia. Roberto, ve por tu mochila. Señaló entre los pupitres. Roberto bajó la cabeza, suspiró, y caminó unos pasos hacia donde estaba su mochila verdadera. Lento, demasiado lento, con la mirada fija en el suelo, como si estuviera caminando hacia su propio funeral. La tomó, regresó al escritorio y la dejó sobre la mesa. Yo parpadeé, porque honestamente ni siquiera me había dado cuenta en qué momento había cambiado la mochila. Ni yo, ni los prefectos. Miguel abrió la mochila correcta, revisó, metió la mano y sacó algo. Un aerosol con un encendedor pegado con cinta. Lo levantó. ¿Qué es esto? Roberto respondió sin perder la seriedad. Defensa personal. ¿Contra qué? Roberto pensó un segundo. Contra el chupacabras. El salón explotó en risas. Lo dijeron en las noticias. Continuó con total calma. Y cuando voy a mi casa, paso por un lote baldío. Si yo fuera un chupacabras, Miró al prefecto con lógica impecable. ahí sería donde me escondería. Gilberto soltó una risa que intentó disimular. Miguel negó con la cabeza. Se queda. Roberto frunció el ceño. Pero es por seguridad. No. Podría salvar vidas. ¡Que no! La mía, por ejemplo. Que no entiendes que no es no. Roberto suspiró. Está bien, pero si mañana encuentran al chupacabras, Miró al prefecto con resignación. que conste que yo sí estaba preparado. Miguel dejó el aerosol en la mesa, junto con el resto de los objetos confiscados. Roberto volvió a su asiento. Estás enfermo. Roberto se encogió de hombros. Solo soy prudente. Y entonces me tocó a mí. Sentí el estómago apretarse mientras caminaba hacia el escritorio. El salón estaba en silencio, pero no era un silencio normal. Era pesado, cargado por todo lo que acababa de pasar. Las revistas de Osiris, el teatro de Roberto, la pila de objetos confiscados creciendo sobre la mesa, petardos, cuchillo, revistas, el aerosol, como si cada cosa fuera una pequeña evidencia de que nadie salía completamente limpio de esa revisión. Dejé mi mochila sobre el escritorio. La abrí. Miguel me miraba fijo. Vacía todo. Asentí. Metí la mano y saqué el cuaderno de historia, luego el de matemáticas, el estuche. Los puse sobre la mesa intentando que mis manos no temblaran, pero temblaban, porque sabía lo que venía. Metí la mano otra vez y sentí la bolsa, la pequeña bolsita de cuero. Por un segundo pensé en dejarla ahí, en no sacarla, en fingir que no existía, pero eso sería peor. La saqué, la dejé sobre la mesa. El cuero negro contrastaba con los cuadernos. Mi corazón empezó a latir más fuerte, demasiado fuerte. Miguel revisó primero los cuadernos, pasando las hojas sin interés. Nada. Luego tomó el estuche, lo abrió. Lápices, borrador, sacapuntas. Nada. Todo normal. Hasta que vio la bolsita.
La tomó, la levantó un poco. ¿Qué es esto? Sentí el calor subir por el cuello. Un regalo que me dieron. La abrió. Dentro estaban los hielocos. 3 pequeñas figuras de plástico. Nada impresionante. Nada que llamara la atención. Pero yo sabía de dónde habían salido. La bodega, el saqueo, el plan Fénix. Por un segundo pensé que lo entendería, que haría la conexión, que preguntaría de dónde habían salido. Pero no. Solo los miró un momento. Los dejó caer otra vez dentro de la bolsa. La cerró, la dejó sobre la mesa. ¡Guárdalo! El aire volvió de golpe a mis pulmones. Guardé todo otra vez en la mochila intentando parecer tranquilo, intentando no mirar demasiado la bolsita. Cerré el cierre. Miguel ya estaba viendo al siguiente alumno. Siguiente. Regresé a mi asiento. Apenas me senté. La fila siguió avanzando como si nada. Siguiente. Mi turno. Murmuró soltando un suspiro. Se levantó con esa tranquilidad exagerada que usaba cuando quería parecer inocente. Caminó hasta el escritorio, dejó su mochila y la abrió. Vacía todo. Saúl sacó sus cosas, cuadernos, el estuche, un libro, nada más. Miguel revisó rápido. Pasó las hojas de los cuadernos, abrió el estuche, sacudió un poco la mochila. Nada cayó. Levantó la mirada. ¡Guarda! Saúl empezó a recoger sus cosas con calma, sin prisa, como si todo hubiera sido demasiado fácil. Guardó el estuche, los cuadernos, cerró la mochila y se la colgó al hombro. Al pasar junto a nosotros, murmuró con una sonrisa de satisfacción. Estudiante ejemplar. Osiris lo miró con resentimiento. ¡Te odio! Roberto habló sin levantar la vista. Estadísticamente, era el más probable de salir limpio. Saúl se sentó. Gracias por la fe que me tienen. Sobrevivimos. Osiris soltó un suspiro. Yo no. La revisión continuó unos minutos más. Un alumno perdió un encendedor, otro un paquete de cartas. Las mochilas se abrían y se cerraban con ese sonido metálico de cierres que empezaba a mezclarse con los murmullos del salón. Pero para mí ya había terminado. Cuando volvió a escucharse el siguiente, el prefecto ya estaba revisando a otro alumno. Empujé mi mochila otra vez debajo del pupitre. Sentí la bolsita de cuero ahí dentro, pequeña, silenciosa. Por un momento dejé la mano sobre la mochila, como asegurándome de que seguía ahí. Luego levanté la vista. Saúl estaba mirando en mi dirección. No exactamente a mí, más bien a la mochila. Solo un segundo, nada más. Cuando se dio cuenta de que lo estaba viendo, parpadeó y volvió la mirada al frente como si nada. El profesor carraspeó desde el escritorio. ¿Terminamos? Miguel asintió. Terminamos. Los prefectos recogieron la pila de objetos confiscados y salieron. La puerta se cerró detrás de ellos. Durante unos segundos nadie habló. Y luego el salón explotó. ¡Te pasaste! Le dijo a Osiris. Eran revistas educativas. Muy educativas. Añadió sin levantar la vista. El profesor levantó la mano. ¡Silencio! Tardamos unos segundos en calmarnos. Miguel y Gilberto ya se habían llevado todo. El profesor miró el reloj y suspiró. Bien, como ya no queda mucho tiempo, vamos a dejar la explicación hasta aquí. El salón se enderezó. Cópianlo del pizarrón y terminamos. Nadie protestó. Después de la operación mochila, todos estaban demasiado cansados para discutir. El timbre sonó unos minutos después. Ese sonido largo que siempre anunciaba el cambio de clase. Pero nadie se movió. El profesor levantó su carpeta. Su última clase era con la profesora de artísticas, Hizo una pausa. pero avisaron que no vino. Eso sí provocó reacción. Sí. Entonces tienen la hora libre, pero se comportan.
murmuró. El profesor salió del salón, y apenas se cerró la puerta, Saúl se giró hacia nosotros. Bueno, Nos miró uno por uno. ahora sí. Roberto levantó la vista. Ahora sí que. Saúl sonrió. Aquellito, ya sabes, el botín. Osiris también se giró. Diosito del saucito ahora o nunca. Ya hicieron operación mochila. Si iban a revisar algo, ya lo hicieron. Roberto pensó un segundo y asintió. La probabilidad de otra revisión hoy es mínima. Osiris se levantó de inmediato. Entonces vámonos antes de que cambien de opinión. Tomé mi mochila. Nos levantamos los 4. El salón estaba demasiado ocupado, comentando la revisión, como para prestarnos atención. Las voces se cruzaban por todos lados, exagerando historias, riéndose de lo que acababa de pasar, inventando versiones nuevas a cada segundo. Nosotros simplemente nos levantamos sin hacer ruido y salimos. El pasillo tenía ese ambiente extraño de las horas libres, puertas abiertas, alumnos caminando sin rumbo, grupos formándose y deshaciéndose, risas que rebotaban en las paredes. Bajamos las escaleras hacia las canchas y el aire se sentía distinto, más ligero, como si estuviéramos saliendo de algo que había estado apretando todo el día. Después de un rato, ahí estaba el roble, grande, viejo, inmóvil, como si nunca se hubiera movido de ahí, como si supiera que íbamos a volver. Nadie. Murmuró, Sin supervisión. añadió. Roberto no dijo nada. Se agachó junto a las raíces, metió la mano entre la tierra suelta y empezó a escarbar con esa precisión suya, casi quirúrgica, como si supiera exactamente dónde buscar. Un segundo después la sacó. La bolsa negra. La dejó en el suelo con cuidado, como si fuera algo importante. Nos acercamos los 3 sin decir nada. Roberto abrió el cierre despacio, dejando que ese momento se estirara un poco más. A ver, Metió la mano primera pieza. y entonces sacó la mochila de Toño. La levantó con cuidado. Pesaba. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Osiris soltó un silbido bajo. Esa es la buena. Tranquilos, primero se inspecciona. La dejó a un lado, cerrada, como si fuera el premio principal que aún no se podía tocar. Luego volvió a la bolsa, con más calma todavía. Continuamos. Metió la mano otra vez y sacó algo enrollado. Lo sostuvo un segundo, dudando, y empezó a desenrollarlo lentamente. Conforme la imagen fue apareciendo, se quedó quieto. Sus ojos se abrieron apenas. El color empezó a subirle a la cara. Oh, Tragó saliva. esto... Apenas podía sostenerlo. Esto es material importante. Osiris se acercó de inmediato. A ver, Roberto giró el objeto hacia sí, protegiéndolo. no. Santo. Close. Ese está bueno. Dámelo. ¡No! ¿Cómo que no? Roberto lo enrolló rápido otra vez y lo apretó contra el pecho. Es para análisis. ¿Análisis? Sí, es referencia ¿Referencia de qué? de proporciones. Hubo un segundo de silencio. Y luego, risas. ¿Proporciones? Que científicas, muy científicas. Osiris estiró la mano. Dámelo. No, Lo quiero. yo lo necesito ¿Para qué? para estudiar. Yo también estudio. No igual. Osiris lo miró y sonrió. Te voy a vigilar. Hazlo. No lo soltó. Seguimos. Metió la mano otra vez, ahora con más prisa, como queriendo cerrar ese momento incómodo.
Sacó una resortera y la levantó a la luz, girándola entre los dedos con interés. Oh, herramienta útil. El tono había cambiado. Volvía a ser él. Pero nosotros ya nos estábamos riendo otra vez. Y la bolsa todavía tenía más cosas dentro. Roberto estiró la resortera entre las manos, probando la tensión con cuidado, como si estuviera evaluando un instrumento serio y no un juguete improvisado. La jaló un poco más, la soltó, volvió a tensarla y finalmente asintió con aprobación. En buen estado. Sin pensarlo demasiado, se la guardó en el pantalón. Esta es mía. Obviamente. Dijo con una sonrisa. ¿Con esto sí me puedo defender? ¿De quién? Del chupacabras. Hubo un segundo de silencio, y luego estallamos en risas. Ya supéralo. Cuando deje de existir, o cuando lo atrapen y lo tengan bien resguardado. Respondió completamente serio, como si no hubiera nada gracioso en lo que acababa de decir. Volvió a la bolsa sin perder tiempo. Continuamos. Metió la mano y sacó un montón de historietas. Empezó a hojearlas con calma, pasando páginas como si realmente estuviera interesado en el contenido, hasta que se detuvo, parpadeó, y otra vez el color le subió a la cara. Oh, Cerró una de golpe. esto no es precisamente para niños. Osiris ya tenía la mano extendida antes de que terminara de hablar. ¡Dámelas! Roberto dudó un segundo. Confirmas responsabilidad. Total. Roberto se las entregó. Bajo tu propio riesgo. Osiris sonrió satisfecho. ¡Justicia! Roberto volvió a meter la mano. Siguiente artículo. Sacó un paquete pequeño, lo abrió y dejó ver un montón de estampas brillantes. Estampas de Dragon Ball. Colección interesante. Esas meras son mías. Dijo de inmediato, casi arrebatándolas. Sus ojos se iluminaron mientras las revisaba rápido. Goku, Vegeta. Roberto tomó una y la observó. Ese es Piccolo. Lo necesito, lo quiero, por amor de Dios. ¿Solo ese? Solo este. Se lo dio y se quedó con el resto. Saúl sonrió como si hubiera ganado algo importante. Con esto ya gané. Veamos. Continuó. Sacó una brújula y la giró entre los dedos, observando cómo la aguja se acomodaba sola. Instrumento de orientación. La abrió, la miró un segundo más y luego se la lanzó a Saúl. ¿Que no era tuya? Ya no la quiero, además, nunca sabes. Volvió a meter la mano. Más cosas. Sacó un puñado de canicas que se le escaparon entre los dedos y rodaron entre las raíces del árbol. Reparto libre. Cada quien tomó algunas sin discutir, como si eso ya fuera parte del acuerdo implícito. Continuamos. Sacó varios plumones indelebles y los levantó como si estuviera evaluando su potencial. Potencial destructivo. Para rayar bancas. Para marcar rutas. Para que nos expulsen. Nos repartimos algunos entre risas. Últimos objetos. Sacó un silbato, lo miró un segundo y luego lo sopló. El sonido agudo rebotó entre las paredes cercanas. Este me lo quedo. Nadie discutió. Y entonces metió la mano por última vez y sacó el yo-yo metálico. Lo sostuvo un segundo, lo lanzó, bajó y subió perfecto, limpio, sin fallas. Objeto funcional. Ese, dije. Todos voltearon. ¿Tú? Sí. Roberto me miró un segundo, evaluando. Luego asintió. Bien utilizado. Es útil. Me lo lanzó. Lo atrapé. El metal estaba frío, preciso. Lo dejé caer. Bajó y regresó a mi mano como si nunca hubiera olvidado el movimiento. Roberto sacudió la bolsa negra. Vacía. Nadie dijo nada. El botín ya estaba repartido.
cada quien con algo en las manos, con esa sensación de haber ganado algo que no era del todo nuestro, pero que en ese momento se sentía completamente merecido. Y entonces miré la mochila de Toño. Ahí, intacta, esperando, negra, abultada, con ese cierre atravesado por un candado pequeño que ahora parecía mucho más importante que todo lo demás. Falta lo importante. Los tres siguieron mi mirada. Ábrela. Roberto inclinó la cabeza ligeramente. Claro. Seguridad nivel experto. Osiris se agachó de inmediato, como si llevara rato esperando ese momento. Jaló el cierre con fuerza. No cedió. Volvió a intentar. Nada. Está bien puesto. Roberto ya estaba sacando la resortera, pero se detuvo a medio movimiento. ¿Vas a dispararle al candado? No. Metió la mano en su mochila y sacó una moneda doblada y un clip estirado. Se arrodilló frente a la mochila, como si estuviera a punto de realizar una operación delicada. Metió el clip en el candado, lo movió con cuidado, giró la moneda intentando hacer palanca. Nada. Ajustó el ángulo, volvió a intentar. Nada. Esto no es tan fácil como en las películas, murmuró concentrado. Osiris ya estaba desesperándose. Dámelo. No. Sí. No. Te estás tardando. La paciencia es clave. Silencio. Un pequeño clic. Falso. Nada. Osiris suspiró con fuerza. Quítate. Antes de que Roberto pudiera reaccionar, le arrebató el candado. Lo miró un segundo, lo giró entre las manos y sin aviso. ¡Crack! Lo estrelló contra una raíz del roble. Una vez, 2, 3. El metal se dobló. Otro golpe. Y el candado cedió. Se abrió. Listo. Como si nada. Roberto parpadeó sorprendido. Método alternativo. Funciona. Nos quedamos viendo la mochila. Abierta. En silencio. Oigan, ¿y si se la regresamos? Los tres voltearon al mismo tiempo. ¿Qué? Es de Toño. Exacto. Y Toño vende cohetes. ¿Y Toño habla de más? Negué ligeramente. No sabemos si diría algo. No sabemos que no lo haga. Osiris cruzó los brazos. Es mejor así. Confías en alguien y luego se le sale en un comentario y ya valiste. Saúl se encogió de hombros. Es bueno confiar, Hizo una pausa. pero es mejor desconfiar. Nadie dijo nada. Miré la mochila otra vez. Suspiré. Ábrela. Osiris no esperó. Metió la mano de inmediato y empezó a sacar cosas. A ver qué escondía el empresario. Lo primero que salió fue una bolsa. Pesada. La abrió. Cohetes. Pero no cualquiera. Eran gruesos, compactos, con etiquetas rojas. Algunos tenían dibujadas caras de diablo, como si alguien hubiera querido advertir algo o presumirlo. No manches, esos no son de los normales. Osiris levantó uno y lo observó con una mezcla de emoción y respeto. Esto ya es nivel cárcel. Roberto lo miró con calma. O funeral. ¿Estos son los que te vendió? Le pregunté a Roberto sin quitar la vista de los cohetes. Roberto asintió despacio, con una atención distinta a la de antes. Sí, pero estos están más pesados. Estos sí truenan. Añadió, y aún así los dejó a un lado con cuidado, como si en cualquier momento pudieran reaccionar solos. La emoción se había transformado en algo más cercano al respeto. Osiris volvió a meter la mano en la mochila. Más mercancía. Sacó varias bolsitas y empezó a enumerarlas casi con gusto. Pulparindos, lucas, pelón pelo rico, rocaletas, mazapanes. Saúl sonrió de inmediato. Ahora sí, este sí es botín.
Tomó uno sin pedir permiso. Cobro en especie. Nadie dijo nada. Era parte del acuerdo no dicho. Osiris siguió sacando cosas mientras hablaba. ¿Qué más vendía este? Sacó un pequeño estuche, lo abrió y mostró plumas de tinta invisible. Para copiar. Para escribir mensajes secretos. Para meternos en problemas. Se las repartieron como si fueran herramientas importantes. Osiris siguió buscando y sacó una cajita con encendedores de colores. Contrabando premium. Eso sí, nos lo quitaban directo. Con razón lo escondía. Otro paquete. Ligas gruesas. ¡Para resorteras! Roberto sonrió apenas. Refacciones. Se las guardó sin dudar. Osiris volvió a meter la mano. Y entonces se detuvo. Esto está raro. Sacó algo más pequeño. Un perfume de bolsillo. Dulce. Demasiado dulce para encajar con lo demás. Caray. ¿Toño? O alguien más. Ese no es de él. Hubo un pequeño silencio. Como si, por un segundo, la mochila dejara de ser solo un escondite y empezara a contar una historia que no conocíamos. Osiris lo dejó a un lado. Luego vemos eso. Y siguió. Sacó un llavero, unas pulseras, un par de aretes envueltos. Sí, este cuate vendía de todo. Poco a poco la mochila se fue vaciando y el suelo empezó a llenarse. Cohetes, dulces, cosas raras, cosas prohibidas, cosas que claramente no deberían estar ahí, pero estaban. Y entonces, Osiris metió la mano otra vez. Se quedó quieto. Esto está raro. ¿Qué? Sacó algo pequeño, una cajita, de madera clara, lisa, bien cuidada, no estaba rayada, no estaba vieja. Al contrario, se veía casi nueva, como si no perteneciera a ese montón de cosas. ¿Eso qué? Osiris la giró entre los dedos, dudando. No es de Toño. ¡Ábrela! Osiris dudó un segundo más. Luego la abrió. Y entonces sonó. Una melodía suave, limpia, delicada. Dentro, una pequeña bailarina de cristal giraba lentamente. El mundo no se quedó en silencio porque no hubiera ruido. Se quedó en silencio porque algo en esa música lo apagó todo. Las voces lejanas de la escuela, el viento entre las ramas, incluso nuestras respiraciones, todo se volvió más bajo, más distante. La música era sencilla, pero había algo en ella que no encajaba con nada de lo que acabábamos de sacar. Algo que no debería estar ahí. Y aún así, estaba. Pero tenía algo que no encajaba con nada de lo demás, y aún así se sentía bien. Me acerqué sin darme cuenta, atraído más por la sensación que por la música misma, como si ese pequeño sonido tuviera un peso distinto, como si viniera de otro lugar. Era una melodía simple, sí, pero había una calma en ella que no pertenecía a ese momento, ni al patio, ni a nosotros. Todo parecía acomodarse, como si el ruido de la escuela, las risas, el viento, incluso mis propios pensamientos, bajaran de volumen para dejarla pasar. Está bonita, Dijo, rompiendo apenas ese momento. Está rara. Corrigió con ese tono suyo que nunca era emoción, sino análisis. Osiris la cerró de golpe, cortando la música como si no valiera nada. Podríamos ponerle un cohete. El silencio que siguió fue distinto, más seco. ¿Qué? Dijo encogiéndose de hombros. Imagínense, la vuelves a abrir y ¡boom! Bailarina espacial. Saúl se rió. Sí, estaría bueno. No. Los tres voltearon a verme al mismo tiempo. No, repetí, más firme. Osiris levantó una ceja. ¿No qué? No la vamos a volar. ¿Por?
La miré otra vez. Ahí, en su mano, pequeña, frágil, fuera de lugar. Porque... Dudé apenas un segundo. Porque yo la quiero. El silencio que siguió fue breve, pero suficiente. Saúl sonrió, como si hubiera entendido algo más de lo que dije. Ah, mira nada más. ¿Desde cuándo te gustan esas cosas? Desde ahorita. Osiris levantó un poco más la cajita, evaluando. ¿Seguro? Sí. Roberto intervino, tranquilo, casi como si ya lo hubiera pensado antes. No es mala elección. Tiene valor. Saúl frunció el ceño. Valor es una bailarina. Precisamente. ¿Eso qué significa? Que no es de aquí. Y esa frase se quedó flotando más de lo normal. Osiris suspiró al final, como si no valiera la pena discutirlo, Está bien. y me la lanzó. La atrapé con cuidado, más del que esperaba, como si algo en mí ya supiera que no debía tratarla como al resto del botín. La abrí otra vez, sin prisa. La música volvió a sonar, pero ahora más clara, más cercana, como si hubiera quitado algo entre ella y yo. Esta vez no dije nada, no hice nada, solo la dejé sonar completa. La bailarina giraba y giraba y giraba, y no supe explicar por qué, pero no quería que se detuviera. Ya, ya. No te vayas a enamorar. Sonreí apenas, pero no respondí, porque algo dentro de mí ya había empezado a moverse. No recuerdo exactamente en qué momento la cerré. Solo sé que después de eso nos quedamos ahí, sentados bajo el roble, como si el tiempo se hubiera aflojado. Hablamos de todo, del botín, de quién había salido ganando, de quién había sido estafado, de teorías absurdas, de cohetes que podían volarnos una mano si los prendíamos mal, y, por supuesto, del chupacabras. Roberto juraba que esa misma noche iba a aparecer, con una seguridad ridícula, pero completamente sincera. Osiris decía que si aparecía, le aventaba uno de los cohetes con cara de diablo directo a la cara. Saúl aseguraba que lo más probable era que el chupacabras ya hubiera pasado por la cooperativa y se hubiera llevado todos los pulparindos antes que nosotros. Yo me reí, más de lo que recordaba haberme reído en mucho tiempo. El sol empezó a bajar lentamente y la sombra del roble se alargó sobre la tierra, como si quisiera cubrirlo todo. Poco a poco, la escuela volvió a sentirse como siempre, normal, como si nada hubiera pasado, como si ese día no tuviera nada especial, hasta que la campana sonó, fuerte, metálica, inconfundible, el final del día, y entonces nos levantamos. Sacudimos la tierra de los pantalones y cada quien empezó a guardar lo suyo, ya sin prisa, como cuando algo importante ya pasó y solo queda acomodarlo. El botín estaba repartido, definido, sin discusiones. Cada cosa tenía dueño. Osiris fue el primero en irse, como siempre, sin despedidas largas. ¡Nos vemos, criminales! Roberto se acomodó la resortera en el pantalón, con esa seriedad suya que parecía exagerada. Pero nunca lo era del todo. Manténganse alerta, especialmente en zonas abiertas. Sí, sí. Cuidado con el chupacabras académico. Respondió burlándose. Roberto no contestó. Solo se fue caminando rápido, como si ya tuviera otro plan en mente. Quedamos dos, Saúl y yo. Salimos de las canchas y nos mezclamos con la marea de alumnos que empezaba a salir. Mochilas golpeando espaldas, risas que todavía arrastraban el día, empujones que no eran agresivos, solo parte del movimiento. La escuela se iba quedando atrás poco a poco, como si se despegara de nosotros sin que lo notáramos. Buen día. Buen día. Y caminamos, sin prisa, como siempre, y sin darme cuenta, ya íbamos rumbo a casa.
La calle estaba llena. Uniformes mezclándose con ropa de calle, bicicletas pasando entre grupos, voces cruzándose en todas direcciones. El ruido era distinto al de la escuela, más abierto, más vivo. Saúl pateó una piedrita que rodó varios metros adelante. Oye, ¿Qué? ya en serio, deberías entrar conmigo de cerillito. Negué con la cabeza, casi por costumbre. No sé. ¿Cómo que no sabes? Está fácil. Te dan propinas. A veces buenas, a veces no tanto, pero sí sale. Lo miré. ¿Y la escuela? Saúl hizo un gesto con la mano, como quitándole importancia. Eso se arregla. ¿Cómo? Me miró. Sonrió. Esa sonrisa suya, la de cuando ya tenía algo pensado. La boleta. ¿Qué tiene? La supervisora nos la pide a todos para ver cómo vamos. Ajá, Pues yo no voy bien. eso ya lo sé. Exacto. Hizo una pausa. Bajó un poco la voz. Entonces no la falsifico. La mejoro. Lo miré con más atención. ¿Cómo? Se acercó un poco más, como si lo que fuera a decir importara más de lo normal. Primero no toco la original. Esa no, esa se queda guardada. ¿Entonces? Saco una copia, en la papelería de la esquina, de esas en blanco y negro. ¿Y? Sonrió más. Ahí viene lo bueno. Hizo un pequeño gesto con los dedos, como si estuviera dibujando en el aire. Los números impresos no son negros negros, son como gris oscuro. Entonces agarro una pluma azul finita y remarco los números, pero no encima, sino corrigiendo. ¿Cómo? Por ejemplo, si es un 6, le alargo la colita y lo convierto en 8. Si es 5, lo cierro y parece 6 o 8, dependiendo. ¿Y no se nota? Negó con seguridad. No, porque ya está impreso abajo. La tinta tapa justo lo necesario y como es copia, nadie se pone a revisar si el trazo es original o no. Solo ven el número. Me quedé pensando un segundo. ¿Y las firmas? Saúl sonrió. Esas son fáciles. Las calco. Dijo con total naturalidad, como si estuviera hablando de algo completamente normal. Me acerqué un poco, curioso. ¿Cómo? Pongo la hoja sobre la original, contra la ventana, y con la luz se ve todo. Nomás sigo el trazo, despacito, como si fuera dibujo. Solté una risa, negando con la cabeza. «Te pasas», ¿No? respondió. Me adapto. Seguimos caminando mientras el ruido de la calle se mezclaba con lo que acabábamos de hablar. Saúl pateó otra piedrita sin dejar de hablar. Además, está tranquilo el jale. Llegas, te pones la camiseta y te quedas en cajas. Saludas, metes cosas a bolsas, a veces platicas, a veces no. Depende de la gente. Me quedé escuchándolo. ¿Y si te va bien? Más o menos, pero hay días buenos y días muy buenos. Respondió sonriendo. Y está doña Irmita, mi cajera favorita. Siempre me guarda cambio, y si ve que no traigo nada, me suelta unas monedas. Para que no te quedes en cero, me dice. Bien buena onda. Lo miré un segundo. ¿Te gusta ese jale? Sí, está fácil, y no tienes que pensar tanto. Eso te conviene. Exacto. Nos reímos. Seguimos caminando mientras la calle empezaba a vaciarse poco a poco, como si el día también se estuviera calmando. Y entonces la vimos. Larisa iba unos metros adelante, sola, caminando tranquila, con ese ritmo suyo que no parecía apresurado ni lento, solo natural. Saúl la reconoció primero. Levantó la mano. ¿Larisa? Ella volteó, se detuvo y sonrió apenas. Nos acercamos. ¿Qué onda? ¿Por qué tan sola?
Hoy no vinieron por mí. Voy a casa de mi abuelita. ¿Por aquí? Sí, mis papás llegan tarde hoy. Entonces mejor me voy para allá. Saúl hizo un gesto rápido, como si ya tuviera la respuesta. Pues vente con nosotros. Vamos para el mismo rumbo. Larisa dudó apenas un segundo. Luego asintió. Va. Empezamos a caminar los tres. El paso cambió de inmediato, más lento, más tranquilo, como si nadie tuviera prisa de llegar a ningún lado. Saúl miró hacia adelante, luego hacia una tienda, luego otra vez al frente. Oigan, ¿qué creen? ¿Qué? Se me antojaron unos chetos, pero de los nuevos, los de la bolsita roja. Dicen que pican más. Tengo que probarlos. Por ciencia. Lo miré. Claro. Sí. Ustedes síganle. Ahorita los alcanzo. Larisa sonrió. ¿Seguro? Sí, esto es importante. Se dio media vuelta, pero antes de irse, me miró. Me guiñó un ojo, levantó los 2 pulgares, sonrió y se fue. Y de pronto quedamos solo 2, Larisa y yo. Caminamos al principio en silencio, dejando que el ruido de la calle llenara los espacios entre nosotros. Carros pasando, perros ladrando a lo lejos, una televisión encendida en alguna casa, voces que venían y se iban sin quedarse. Pero entre nosotros era distinto, más tranquilo, más contenido, como si todo siguiera igual y aún así estuviéramos en otro ritmo, uno más lento, más consciente. Fue ella quien rompió el silencio. Gracias. Dijo. La miré, sin entender del todo. ¿Por? Sonrió, apenas. Por acompañarme. Negué un poco con la cabeza. No tienes que agradecer. Pero insistió, suave, sin presión. Sí tengo. Y esa sonrisa ligera, de las que no hacen ruido pero se quedan, apareció otra vez. No me gusta caminar sola cuando ya está bajando el sol. Levanté la vista hacia el cielo, anaranjado. El día apagándose poco a poco, como si alguien le estuviera bajando la intensidad al mundo. Entonces, qué bueno que no vas sola, le dije. Asintió tranquila, y seguimos caminando unos pasos más sin prisa. ¿Siempre te vas por aquí?, pregunté. A veces, cuando voy con mi abuelita, le gusta que llegue temprano. Dice que la calle cambia cuando oscurece. La miré de reojo. ¿Cambia? Asintió. Sí, como que todo se vuelve más impredecible. Sonreí apenas. Tu abuelita y Roberto se llevarían bien. Eso la hizo reír, y su risa, suave pero persistente, se quedó un momento en el aire. ¿Por qué? Porque él también cree que todo lo quiere atacar, especialmente el chupacabras. Volvió a reír. No inventes. Te lo juro, hoy casi hace un plan de defensa, con cohetes. Eso sí lo quiero ver. No te conviene, capaz y si los usa. Nos reímos los dos, y por un momento todo se sintió fácil, ligero, como si no hubiera nada más que ese camino, ese atardecer, y nosotros caminando sin pensar demasiado en nada más. Entonces habló otra vez. Oye. Dime. Me miró directo, sin rodeos, con esa forma suya de observar que no era incómoda, pero sí precisa. Hoy estuviste raro. Sentí algo moverse por dentro. ¿Raro cómo? Dudó un poco, buscando las palabras. No sé, como si estuvieras recordando algo que los demás no. Tragué saliva. Tal vez solo estoy poniendo más atención. No apartó la mirada. ¿A qué? La miré un segundo más de lo normal.
a todo. Su expresión cambió, no de golpe, sino suave, como si algo encajara por dentro sin hacer ruido. Bajó la mirada apenas un instante antes de levantarla otra vez, distinta. Eso está bonito. La mayoría de la gente va en automático. Asentí, sintiendo que esa idea se quedaba flotando entre nosotros. Sí, a veces ni se acuerdan del día, solo lo pasan y ya. Seguimos caminando, ahora más despacio, como si la conversación hubiera ajustado el ritmo de todo lo demás, como si incluso el aire se hubiera vuelto más denso entre nosotros. ¿Y tú? ¿También pones atención? Sonreí apenas. A veces, cuando algo vale la pena. No lo pensé demasiado cuando lo dijo. Dulce, bajito. ¿Y hoy? Se quedó en silencio un segundo, no incómodo, solo lleno, como si la respuesta ya estuviera ahí desde antes de la pregunta. Sí. Y ese silencio que siguió no estorbó, no incomodó. Fue de esos silencios que acompañan, como si lo importante no fuera lo que decimos, sino lo que se queda entre una palabra y otra, en ese espacio invisible donde todo empieza a tomar forma sin que uno lo note del todo. El viento movió un poco su cabello, apenas lo suficiente para que ese olor volviera a alcanzarme, suave, familiar, como si ya lo hubiera sentido antes, aunque no supiera exactamente cuándo. Caminábamos despacio, sin prisa, cuando le pregunté si quería mucho su abuelita. Sonrió sin pensarlo. Mucho. Hace el mejor arroz con leche del mundo y siempre tiene historias de cuando era joven. Hizo una pausa ligera, con esa sonrisa que no se va. A veces las repite, pero no importa, se siente como si fuera la primera vez. Eso me hizo sonreír. Suena bien. Asintió, tranquila, como si ese recuerdo la envolviera un momento. Hubo una pequeña pausa, y entonces dijo algo que no esperaba. Deberías conocerla. Lo dijo fácil, sin peso, como si fuera cualquier cosa, pero algo en mí sí lo sintió. Cuando quieras. La miré, y esta vez no aparté la mirada tan rápido, porque algo estaba cambiando. Despacio, sin hacer ruido, pero real. Doblamos la esquina y el ambiente cambió por completo. La calle dejó de ser calle. Estaba cerrada, tomada por la gente, con luces colgadas de lado a lado y focos de colores parpadeando sin orden. La música salía de una bocina vieja que tronaba en las partes altas, y el ruido no era uno solo, eran muchos. Risas, voces, monedas cayendo, aceite hirviendo, pasos, gritos lejanos que se mezclaban con todo. Era la fiesta patronal de la iglesia de la Santa Cruz. Larissa se detuvo un momento y habló bajito, como si no quisiera romper lo que estaba viendo. No sabía que hoy había... Pero la sonrisa que se le formó poco a poco decía lo contrario. ¿Te quieres quedar? Un ratito, nada más un ratito. Lo dijo como si ya supiera que no iba a ser solo eso. Nos metimos entre la gente caminando despacio, sin rumbo, dejándonos llevar por lo que iba apareciendo. Un puesto de elotes soltaba vapor que subía en columnas blancas, mezclándose con el olor de mantequilla y chile. Ella se inclinó un poco hacia el humo, cerrando apenas los ojos. Huele bien. Sonreí. Siempre huele bien, pero luego te quemas la lengua. Vale la pena. Me miró de lado con esa chispa que ya empezaba a conocer. ¿Tú sí te arriesgas? Depende. Cobarde. Sonreí un poco más. Realista. Ella soltó un pequeño. Ajá. Y seguimos caminando. Un poco más adelante, una señora acomodaba gelatinas de colores que brillaban bajo la luz de los focos, como pequeños vidrios suaves temblando sobre la mesa. Larissa la señaló con naturalidad,
con esa familiaridad de quien ya ha estado ahí muchas veces. Siempre me daban de esas cuando venía de chiquita. La miré, siguiendo su gesto. ¿Cuál te gusta? La roja. Sonreí un poco. ¿Por qué? Se encogió de hombros, como si no fuera algo que se pensara demasiado. No sé, sabe mejor. Negué ligeramente con la cabeza. No es cierto, todas saben igual. Se detuvo, me miró directo, sin dudar, con esa seguridad tranquila que no necesita explicar demasiado. No, la roja sabe más a infancia. Y esa frase se quedó ahí, flotando más tiempo del que debía, como si hubiera tocado algo que no era tan fácil de poner en palabras. Yo solo asentí, porque aunque no tenía una respuesta, la entendí. Seguimos caminando entre la gente, dejándonos llevar sin pensar demasiado en hacia dónde. Un niño pasó corriendo junto a nosotros, riendo sin razón, como si el mundo le alcanzara con eso. Y detrás de él, otro iba en bicicleta con una botella de refresco atorada en la llanta trasera, haciendo ese ruido mecánico, repetitivo, absurdo y de alguna forma perfecto. Sonreí al escucharlo. Sí, suena increíble. Ella soltó una risa suave, de esas que salen sin esfuerzo. Claro que lo dices. Si tú eras de esos. Negué con la cabeza, sin mucha intención de defenderme, pero ella, sin dejar de sonreír, insistió. ¿Seguro? Hasta le acomodabas la botella para que sonara más fuerte. Me encogí de hombros, aceptando más de lo que negaba. Bueno, había técnica. Eso la hizo reír más, con una risa más abierta, más viva. ¿Ves? Yo sabía. Sonreí. No era cualquier cosa. Tenía su chiste. Ella negó con la cabeza, divertida, como si confirmara algo que ya sabía desde antes. Ajá. Ingeniero en motos imaginarias. Levanté ligeramente el mentón, siguiéndole el juego. Exactamente. ¡Qué peligro! Y seguimos caminando. Pasamos junto a un puesto de churros, donde el azúcar volaba en el aire como polvo fino, atrapando la luz de los focos y cayendo lento sobre la masa caliente. Larissa inhaló un poco, cerrando apenas los ojos, como si quisiera guardar ese momento completo. Huelen a domingo. La miré, curioso. ¿A qué te refieres? Ella abrió los ojos, tranquila. A cuando no tienes prisa. A cuando todo está bien sin que tengas que hacer nada para que lo esté. La miré un segundo más. Eso sí te lo compro. Sonrió, segura, como si no esperara menos. Obvio. Seguimos avanzando entre la gente, y la iglesia apareció abierta a un lado, con veladoras encendidas y gente entrando y saliendo en silencio, como si ese espacio tuviera su propio ritmo, distinto al de la fiesta. Larissa bajó un poco la voz, respetando ese cambio sin pensarlo. Mi abuelita siempre entra primero. Dice que si no, no cuenta. Fruncí un poco el ceño, curioso. ¿Qué cosa? La fiesta. Primero das gracias y luego te diviertes. Asentí. Buen orden. Sí. Un poco más adelante, en medio de un espacio despejado, se levantaba la estructura. Alta, metálica, en forma de cruz, llena de ruedas, figuras y líneas hechas de pólvora, amarradas con cuidado, como si alguien hubiera dibujado fuego y lo hubiera dejado esperando el momento exacto para existir. Larissa la miró con atención, con esa mezcla de emoción y costumbre. La prenden en la noche, como a las 12. Hizo una pequeña pausa. Mi abuelita no se la pierde nunca. Dice que es lo más bonito, como si el cielo bajara un rato. La miré. ¿No te da miedo? Negó con la cabeza, tranquila. No, me gusta. Se llevó la mano al pecho. Cuando empieza a girar y
todo truena, se siente aquí, como si te sacudiera por dentro. Sonreí un poco. Eres rara. Se encogió de hombros sin darle importancia. Un poco. Seguimos caminando sin prisa, sin rumbo, dejándonos llevar por el movimiento de la gente, por los sonidos que se mezclaban sin orden, por los olores que iban cambiando a cada paso. El tiempo ahí se sentía distinto, más lento, más completo, como si cada cosa tuviera su lugar y no hiciera falta correr para llegar a ningún lado. Larissa caminaba a mi lado, mirando todo, disfrutándolo todo, como si nada le sobrara, como si cada pequeño detalle valiera la pena ser visto. Y entonces habló otra vez. Oye, La miré, ¿tú le tienes miedo al chupacabras? sonreí. No. ¿Seguro? Sí, ¿Nada de nada? negué con la cabeza. Soy valiente. Entrecerró los ojos, evaluándome, con esa mezcla de duda y juego que ya empezaba a reconocer. ¿Ah, sí? Levantó la mano y señaló hacia los juegos. Seguí su dedo. Ahí estaba, la estructura metálica, la jaula redonda girando sin orden, subiendo y cayendo, como si no obedeciera a nada. Entonces, te reto. La miré. ¿A eso? Sí. Solté aire por la nariz. No es para tanto. Ella sonrió, desafiándome, como si ya supiera en qué iba a terminar todo. Entonces, súbete. La miré un segundo más. Va. Caminé hacia el juego, mientras el ruido de la feria se mezclaba con la voz del maquinista que ya estaba en la entrada. ¡Pásele, pásele! ¡Asiento para uno, joven! Gritaba moviendo la mano con prisa. Me detuve un segundo antes de subir. Volteé. Larissa se había quedado atrás, con los brazos cruzados y esa sonrisa tranquila, segura, como si ya hubiera ganado antes de empezar. Negué con la cabeza y regresé hacia ella. Le extendí la mano. Ven, ¿Qué haces? tú vienes conmigo. No. Intentó apartarse, retrocediendo medio paso. No. Sí, ¡No quiero! ya dijiste. Era broma. Muy tarde. La jalé un poco, pero en realidad la atraje. Dudó, rió, y terminó dando un paso hacia mí. Ignacio. Ándale, señorita. Dijo el maquinista. Súbase, no pasa nada. Sí pasa. El hombre soltó una risa. Nomás es la primera vuelta. Siempre dicen eso. Ándele, joven, si no se me arrepiente. Subimos. Pagamos ahí mismo. El maquinista cerró la puerta con un golpe seco. Agárrense bien. Nos sentamos frente a frente. Larissa dejó de reír casi de inmediato. Se sujetó de la barra con fuerza. Mucha fuerza. Sus manos se apretaban tanto que se le estaban poniendo rositas. Oye, Dime, no puedo. no pasa nada. ¿Sí pasa? No. Sí. Me reí. No te rías, malo. Perdón, pero no dejé de sonreír. El motor rugió y el juego empezó a moverse. Primero lento. Un giro, luego otro. Larissa cerró los ojos un segundo. No me gustan estas cosas. Entonces, ¿para qué me retas? Porque no pensé que si fueras a subirte, y menos que me fueras a subir a mí. El juego subió un poco más. La inclinación cambió y ella se aferró todavía más. Ignacio. ¿Qué? Si me muero. No te vas a morir. No lo sabes. Sí lo sé. No. Confía en mí. Abrió los ojos y me miró. Solo un segundo. Y entonces, el juego aceleró.
De golpe, la estructura giró, subió, cayó, se inclinó, y el mundo se volvió puro movimiento. Larissa gritó. ¡No inventes! Yo me reí, pero el cuerpo se me pegó al asiento, y luego a ella, por la fuerza, su hombro contra el mío, su brazo buscando apoyo, su mano soltando la barra y sujetándose de mí, su cabello golpeándome la cara, su olor más fuerte, más cerca, envolviéndome sin permiso, y en medio del ruido, de los gritos, del vértigo, pasó algo raro, algo silencioso. Quiso decir algo. La sentí tomar aire, como si fuera a hablar, como si fuera a decir algo importante. Pero el siguiente giro la interrumpió. Soltó una carcajada nerviosa, mezclada con otro grito. Ignacio, yo... La frase se rompió ahí. Otra vuelta, otro jalón. Su risa explotó otra vez, ahora más fuerte, más desordenada, contagiosa. No puedo. Intentó hablar, otra vez, pero no pudo. Las palabras se le quedaban atrapadas entre carcajadas que no la dejaban. Se inclinó hacia mí, riéndose sin control, golpeándome el hombro sin querer, tratando de recuperar el aire. Es que... Nada. No salía y yo solo podía mirarla, reírme con ella y sentir que eso que no podía decir, de alguna forma, ya lo estaba diciendo, más cerca. El juego giró otra vez, más rápido, más alto, más caótico, como si todo se desacomodara al mismo tiempo. Pero en medio de todo eso hubo un instante, uno solo, en donde ella abrió los ojos y me estaba viendo, no con miedo, no del todo, sino como si estuviera confiando. Y eso me pegó más fuerte que cualquier giro, más fuerte que la caída, más fuerte que el ruido. Porque en medio de todo ese desorden, ella eligió mirarme a mí. El juego empezó a detenerse poco a poco. Primero el giro perdió fuerza, luego la inclinación se fue corrigiendo, hasta que todo volvió a estar en su lugar. El seguro se levantó con un golpe seco. Larissa no se movió de inmediato. Seguía agarrando la barra, respirando más rápido de lo normal, como si su cuerpo todavía no entendiera que ya había terminado. Ya acabó. No respondió. Soltó el aire, lento, como si lo hubiera estado guardando todo ese tiempo. Y entonces, sí, aflojó los dedos. Se levantó con cuidado, como si el suelo todavía no fuera completamente confiable. No vuelvo a hacer eso. Sonreí. Sí vuelves. Bajamos. El maquinista ya estaba ayudando a otros, como si nada hubiera pasado. ¿Verdad que no pasó nada? Larissa lo ignoró por completo. Dio 2 pasos, se detuvo, se llevó una mano a la frente. Todo da vueltas. No pude evitar reír. Te dije que no pasaba nada. Me miró. Eres un malvado villano. No es cierto. Sí lo eres, pillo. Pero ya estaba sonriendo. Se apoyó un segundo en mi brazo, instintivo, ligero, pero suficiente para que lo sintiera más de lo que debería. Espérate. Se quedó así un momento, respirando, recuperándose, y luego se separó. Ya. ¿Segura? Sí, Hizo una pausa. un poco. Caminamos despacio, saliendo del área del juego. La música volvió a llenar el aire, las voces, el ruido de la feria. Pero algo había cambiado, no afuera, aquí, entre nosotros. Te odio. No es cierto. Un poquito. Lo acepto. Me obligaste. Tú empezaste. Era un reto. Y lo gané. Se quedó callada un segundo, y luego sonrió. No. ¿No? Empate. ¿Empate? Sí. Me miró de lado.
porque yo también me subí. Sonreí. Justo. Seguimos caminando más lento ahora, sin prisa, como si ninguno de los dos quisiera romper ese momento. Larissa acomodó su cabello detrás de la oreja, todavía un poco despeinado, todavía con ese olor que ahora ya no podía ignorar. Oye, Dime. Dudó un segundo. Gracias. ¿Por qué? Por Se encogió de hombros. hacer que me diera miedo. Y luego, ya no tanto. Para eso estoy. Sonrió apenas y bajó la mirada. Quiso decir algo más. Se notó. Tomó aire, levantó un poco la vista y empezó. Y también por... Pero se detuvo. Una pequeña risa se le escapó, como si no supiera cómo terminar la frase. Es que... Rió otra vez, suave. no sé cómo decirlo. Negó con la cabeza, todavía sonriendo. Olvídalo. No, dilo. Me miró un segundo y volvió a reír, bajando la mirada. No puedo. ¿Por qué? Porque... Otra risa. porque si lo digo, ya no va a ser lo mismo. Y ahí se quedó, entre lo que quiso decir y lo que ya no necesitaba decir. Por no soltarme. La miré. No respondí de inmediato. Solo la observé, todavía con el eco del juego, dando vueltas en el cuerpo, como si algo siguiera moviéndose, aunque todo ya estuviera quieto. Nunca lo hice. Sonrió y bajó la mirada, como si esa respuesta hubiera sido suficiente, como si no hiciera falta decir nada más para entenderlo. Seguimos caminando, y por primera vez en todo el día. No pensé en el pasado, ni en el futuro, ni en lo que había cambiado, ni en lo que podía romperse. Solo en ese momento, en ese paso, en esa calle, y en ella, caminando a mi lado. El ritmo se volvió más lento, casi sin darnos cuenta, sin prisa, sin rumbo, como si la calle se hubiera alargado solo para nosotros. La música de la feria se iba quedando atrás poco a poco, pero el ruido todavía nos alcanzaba en ráfagas, risas, voces, algún grito lejano que llegaba y se iba. Larissa caminaba a mi lado, a veces viendo el suelo, a veces a la gente, a veces sin ver nada en particular, como si también se hubiera quedado un poco en ese instante que no queríamos soltar. Y entonces lo vimos. Saúl. Unos metros más adelante, de espaldas a nosotros, con una bolsa grande de salchipapas en la mano, y frente a él, una de las amigas de Larissa, con una malteada de fresa, escuchándolo, o fingiendo escuchar. Sí, pero, o sea, no creas que cualquiera entra ahí, decía Saúl, acomodándose como si estuviera en una entrevista importante. Yo ya llevo tiempo. No soy nuevo. Larissa bajó la velocidad. Yo también. Nos quedamos lo suficientemente cerca para escuchar, pero no tanto como para que nos vieran. ¿Ah, sí? Dijo la chica, dándole un sorbo a su malteada. Era Mariela, Sí, respondió Saúl, inflando un poco el pecho. yo soy el encargado. ¿Encargado de qué? ¿De los cerillitos? Hizo una pausa, calculando. Bueno, prácticamente el gerente. La chica sonrió, divertida. ¿Gerente? Sí, o sea, yo organizo. Yo decido quién entra, quién no entra, quién sí sabe trabajar y quién nomás estorba. Larissa se tapó la boca, aguantándose la risa. ¿Y dónde trabajas? Preguntó Mariela. En la Chalita. Respondió Saúl con una seguridad impecable. ¿La conoces? Sí, mi mamá compra ahí el mandado. Pues ahí, pero en la parte importante, la de afuera. Sin mí, eso no funciona. La chica soltó una risa. ¿Y te pagan bien? Saúl dudó apenas un segundo.
Depende. A veces gano más que los de adentro, con propinas. Y si el cliente es buena onda, hasta doble. Larissa ya estaba roja, luchando contra la risa. La miré de reojo. ¿Lo saludamos? No, déjalo. Asentí. En ese momento, Saúl levantó la mirada un instante, casi en nuestra dirección. Nos movimos apenas, lo suficiente, y seguimos caminando, dejándolo atrás como si nunca hubiéramos estado ahí. Se cree mucho, Un poco. pero me cae bien, A mí también, aunque mienta. sobre todo cuando miente. Sonrió y seguimos caminando. Y mientras nos alejábamos, con la feria quedándose atrás y la tarde terminándose poco a poco, pensé que tal vez no todo tenía que explicarse, que había cosas que solo pasaban, y ya, como ese momento, como su mano hace rato, como esa frase que no terminó, como nosotros, caminando sin prisa, sin rumbo, pero exactamente donde teníamos que estar. Seguimos caminando, y la feria quedó atrás poco a poco, como si alguien le bajara el volumen al mundo. Las luces se fueron perdiendo entre las casas, la música se volvió un eco lejano, el ruido dejó de perseguirnos, y la calle volvió a ser calle, más tranquila, más conocida. Las casas empezaron a parecerme familiares otra vez, como si el tiempo regresara a su ritmo normal. Larissa caminaba a mi lado, más cerca ahora, sin decir mucho. Pero tampoco hacía falta. El silencio no era incómodo. Era de esos que se sienten bien, que no estorban, que acompañan. Oye, Mande. gracias. La miré. ¿Otra vez? Sonrió un poco, bajando apenas la mirada, como si esa repetición también tuviera sentido para ella. Sí, por hoy, por todo. No respondí de inmediato, porque no supe cómo, y porque tampoco quería arruinarlo con palabras de más. Había cosas que se entendían mejor así, sin explicarlas. Cuando quieras, dije al final. Seguimos caminando, doblando una esquina, luego otra, hasta que ella se detuvo. Aquí es. Levanté la mirada. Una casa sencilla, con luz encendida desde dentro. ¿Tu abuelita? Sí, Se acomodó el cabello detrás de la oreja, como si no supiera qué hacer con las manos. gracias por acompañarme. Gracias por invitarme a morir en un juego mecánico. Se rió. Exagerado. Un poco. Se quedó ahí un segundo más, como si no quisiera entrar todavía, como si algo la detuviera justo antes de cruzar la puerta. Bueno, Bueno, no nos movimos. No todavía. El momento se estiró apenas, lo suficiente para que doliera un poco romperlo, hasta que finalmente dio un paso hacia atrás. nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta, la abrió, y antes de entrar, volteó. Solo un instante. Levantó la mano, sonrió, y desapareció dentro. Me quedé ahí un momento más, sin moverme, mirando la puerta cerrada, como si algo todavía estuviera pasando detrás de ella, aunque ya no se viera. Como si una parte de mí se hubiera quedado del otro lado sin avisar. Luego exhalé y seguí caminando. Solo, pero no igual. Porque por primera vez desde que había llegado ahí, no sentía que estuviera atrapado en el pasado, ni intentando arreglarlo, ni huyendo de él. Solo viviéndolo. Y eso no era alivio, era riesgo, del peligro que no hace ruido, pero cambia todo. Esta historia continúa. Si quieres caminarla conmigo, suscríbete al canal y acompáñame al siguiente capítulo. Y si algo de esta historia tocó algo en ti, puedes dejarlo en los comentarios. Tus palabras aquí también forman parte de esta historia.
Estás escuchando Una vida alterna en Historias del Infinito.